Esta es una gráfica bastante interesante. El fruto es una parte muy activa, no solamente en términos de crecer en longitud, en diámetro, cambios en coloración, madurez. Internamente es una fábrica tremenda productora de hormonas. Esta es una curva de crecimiento de fruto típica. Este es el periodo ya de maduración del fruto. La dinámica en que se empieza a acumular las auxinas, en este caso el ácido indolacético, que es producido principalmente por la semilla. El ácido giberélico, o sea, las gibberelinas. El fruto, la semilla, produce muchas gibberelinas. Las citocininas, tanto las libres como las ligadas, su evolución, ¿sí? Hay un pico, ustedes se fijan, hay picos principalmente en donde hay más división celular, más actividad celular. A medida que el fruto se acerca a la maduración, tienden a declinar esas hormonas de crecimiento. Lo contrario ocurre con el ácido abscísico, el cual se va incrementando a medida que el fruto se acerca a la madurez. Este ácido abscísico es uno de los principales responsables de la alternancia. La alternancia es muchas veces causada por la acumulación de ácido abscísico dentro de la planta que previene el crecimiento de la planta, es decir, previene que haya brotación vegetativa para una producción de una siguiente floración y también previene el desarrollo de frutos cercanos. Esa es la función del ácido abscísico. Posteriormente, después de la cosecha, viene esa acumulación de etileno. O sea, a diferencia de otros frutos, en paltos el etileno no se acumula antes de que sea cosechado, razón por la que no madura en el árbol. Es decir, no podemos tomar un palto del árbol y comerlo o hacer guacamole directamente con él. Bien, esa es la parte de esta plática. Tenemos la otra, ¿verdad? Sí, hemos quedado en que el paro no conocía. Solicité a Fernando que me diera la oportunidad de alterar el orden de las pláticas, porque con todo lo que hemos visto va a ser más fácil entender este aspecto de cómo es el estrés en paltos, cómo funciona y sobre todo que en esta charla vamos a analizar, obviamente que hay muchas fuentes de estrés, hay muchísimos estreses que pueden afectar diferentes procesos biológicos de la planta. Sin embargo, vamos viendo dos cosas. Uno, ¿cuál es el principal efecto hortícola? O sea, a mí como productor, esos estreses, ¿de qué manera me afectan? Y dos, solamente vamos a discutir algunos que a mi juicio consideré como los principales, sobre todo para las condiciones de Perú, que es este aspecto de relación agua-solo-planta, el aspecto de temperatura, radiación y la época de cosecha. En el primer punto, el aspecto agua. En el primer punto, el aspecto agua. Es sumamente importante entender que en paltos no hay pelos absorbentes, no produce, no genera pelos absorbentes, a diferencia de cítricos, a diferencia de mango, de la uva. Las raíces del palto son desnudas. Las raíces que vemos en realidad son raíces adventicias de este tipo, gruesas, que salen, ¿verdad?, de esa estructura que se llama periciclo, se originan desde adentro, a diferencia de los pelos absorbentes, que son unidades unicelulares
que salen de las células de la epidermis de la raíz. Otro aspecto a considerar es que usualmente en los primeros 40 centímetros tenemos la mayor cantidad de raíces que metabólicamente son activas para el palto. Ahora bien, ese sistema de raíces que no tiene pelos absorbentes lo hace susceptible a aspectos como exceso de agua. Aquí tenemos cuáles pueden ser los efectos de una inundación temporal y de una inundación prolongada, ¿verdad? En ambos, pues disminuye fotosíntesis, conductancia estomática, es decir, transpiración, ¿verdad? También, si continúa, inhibe crecimiento de raíces de la parte aérea, o sea, se paraliza la planta, hay marchitez, amareamiento, defoliación, no hay absorción de nutrientes, eventualmente, debido a la pudrición de raíces, puede entrar Phytophthora, puede causar la senescencia, la muerte de la planta si la condición persiste. Sin embargo, esta susceptibilidad puede estar muy afectada, muy influenciada por el tipo de portainjerto y por la variedad que está injertada sobre él. Aquí hay un trabajo que se hizo en Chile. Es interesante, ellos tenían dos variedades, una se llama Beta y la otra es Hass. Esta parte es el testigo, esta parte es el testigo y esta es la parte que se inundó. Simplemente se inundó 11 días. Y vean ustedes que el peso seco de raíces fue ligeramente disminuido aquí, pero el peso seco de las hojas aquí fue más disminuido y vemos que el efecto de esta inundación, 11 días equivale a que si tenemos un mal sistema de riego puede estarnos causando un problema de inundación. En el caso de la pudrición de raíces, la baja concentración de oxígeno, cuando esta sucede, las raíces secretan azúcares, empieza a haber una fermentación, secretan aminoácidos y ácidos orgánicos, sobre todo el tipo glutámico y aspartico, y estos son atrayentes de las zoosporas de Phytophthora. Es decir, el mismo árbol en su proceso de debilitamiento por la inundación atrae a Phytophthora, se lo guía, ¿sí? Es un imán. Árboles pequeños pueden ser igualmente afectados que árboles grandes si es que hay un problema de presencia de Phytophthora causado por inundación, y eventualmente ustedes saben que Phytophthora va a matar el árbol. Ahora bien, tenemos la otra parte. ¿Qué pasa con la sequía? También tenemos efectos a corto plazo, efectos de una sequía más prolongada. A corto plazo, de inmediato ocurre una disminución de fotosíntesis, transpiración, el potencial de agua, es decir, el contenido de agua libre en la planta se me disminuye, detiene el crecimiento de inmediato. Esto nos afecta producción y tamaño de fruto. Si estas condiciones de sequía persisten, aparte de que nos inhibe el crecimiento de la planta, se reduce la absorción de nutrientes. Al no haber agua hay muchos nutrientes que se mueven a través del agua, y además si hay humedad la raíz crece y si no hay se detiene, por lo tanto se afecta la absorción de nutrientes. La floración suele ser abundante, principalmente de tipo determinada, y usualmente el árbol pierde las hojas al momento de la floración debido al estrés causado por la falta de agua. Caída de hojas, caída de frutos, obviamente el tamaño del fruto se ve afectado, el fruto es más pequeño, la producción obviamente se ve afectada, puede causar la muerte del árbol, y también, al igual que en inundación, depende del cultivar, depende del portainjerto. Tenemos que, por ejemplo, 12 días de sequía de inmediato tienen un efecto morfológico sobre la hoja. Así tenemos aquí plantas sometidas
a 12 días de sequía, que viene siendo 5.5 megapascales, que viene siendo como el equivalente a 5 atmósferas de tensión hídrica del suelo. Y tenemos aquí, esto es el testigo, ¿verdad? Vean ustedes el grosor de la hoja en fuerte, el grosor de la hoja en haz, y vean cómo se disminuye, ¿verdad?, en ambos cultivares, simplemente con 12 días de sequía. Hojas más delgadas son más susceptibles a quemado por el sol. ¿Por qué? Porque se calientan más, tienen menos aire, menos espacio con aire que amortigua las temperaturas altas. Caída de flor, caída de frutitos muy temprano. Esto no es que ese embrión esté dañado, es una prueba que se usa con una tinta que, si el embrión está vivo, absorbe la tinta. Si el embrión está muerto, no absorbe la tinta. Entonces, desde muy temprano, en la cuaja inicial del fruto, la sequía nos puede causar problemas de sobrevivencia del embrión, y obviamente ese fruto o es partenocárpico o cae. También, cuando el fruto ya es más grande, 5 o 6 centímetros, también la sequía puede causar la muerte del embrión y automáticamente ese fruto cae, aspecto muy común que se presenta generalmente en el verano en todas las zonas productoras. Ahora bien, ¿por qué el palto también es ineficiente respecto al agua? El fruto joven, digamos aquí es una fotografía tomada al microscopio electrónico, fruto de 4 semanas después de cuaja, tiene estomas, o sea, toda la epidermis del fruto tiene estomas. La diferencia es que a las 10 semanas, esos estomas que están aquí marcados por las flechas, porque pueden no verse, ya están cubiertas la epidermis, los estomas, por una capa de cera, que cuando el fruto es joven no existe. Por eso el fruto joven es muy sensible a la deficiencia de humedad. También en el proceso de floración hay mucha pérdida de agua, porque las flores no tienen estomas y no desarrollan estomas y no desarrollan capa de cutina. De ahí que es como una esponja que está perdiendo agua a la atmósfera. En el caso de los brotes jóvenes sucede algo similar, hasta que las hojas ya tienen el color verde, ya tienen estomas funcionales. Aquí tenemos, en el caso de hojas que apenas están madurando, el palto, las hojas de palto no tienen estomas en el haz, solamente tienen estomas en el embés. Y aquí vemos, ¿verdad?, en el embés, ¿verdad?, si alcanzan a ver algunos como frijolitos, esos son los estomas, no están cubiertos por ceras, todavía no hay desarrollada la cutina que impida la pérdida de agua, ¿verdad? Sin embargo, ya un mes después, los estomas ya están maduros, empieza a haber ese recubrimiento de ceras, hoja muy adulta de 11 meses, prácticamente los estomas están totalmente protegidos por la cera. Ahí es en donde, esa es la forma en que el palto desarrolla estrategias morfológicas para evitar la pérdida de agua. Entonces, por eso es que cuando los brotes son jóvenes, hay mucha pérdida de agua, cuando está en floración y cuando los frutillos son pequeños. Cuando la sequía continúa, sin duda ustedes deben de haber visto ya estos síntomas, la planta empieza a perder follaje, es posible ver a través de la copa del árbol. Los frutos, en ocasiones, si la sequía es muy repentina, ni siquiera se desprenden del árbol, simplemente cambian de coloración y quedan adheridos. El tamaño, como ya mencioné, se ve muy afectado. Sin embargo, hay genotipos que son muy capaces de tolerar niveles de sequía. Aquí tenemos cómo la fotosíntesis y la transpiración en haz bajo sequía es afectada. Aquí tenemos, este trabajo se hizo en el hemisferio norte, en Nayarit. Octubre es el final del periodo de lluvias, tenemos más del 90% de humedad aprovechable en el suelo. Tenemos aquí la asimilación, o sea, la asimilación es la fijación de CO2, o sea, es fotosíntesis, y esta línea es
la conductancia estomática, es decir, qué tan abiertos o cerrados están mis estomas. Cuando inicia la sequía, porque ahí se cultivan los paltos sin riego, solamente con el agua de las lluvias, que ocurre durante 4 meses, ya con esa disminución de 90 a 80% de humedad aprovechable, aunque no se me afecte fotosíntesis, ya se me afectó la conductancia estomática, o sea, el árbol empieza a cerrar estomas para evitar pérdida de agua. Cuando ya estamos en máxima sequía, en mayo, ustedes pueden ver que la conductancia estomática siguió hasta un nivel muy bajo y ahí en ese punto sí está afectando fotosíntesis y obviamente hay un efecto sobre producción y sobre tamaño de fruto. Hay algunos diagramas y a veces, como decimos en México, nos vamos con la finta, en donde se dice hay un cierre estomatal a mediodía y así se le llaman los libros de fisiología, el cierre de mediodía. Esto es en paltos fuertes, cultivados bajo riego, ¿verdad? Por la mañana tiene una conductancia estomática alta, es decir, transpira mucho porque pues, no hay calor, no hay sequía ambiental en la humedad relativa. Sin embargo, a medida que el sol aparece y la temperatura aumenta, hay un cierre parcial, ¿verdad? Vuelve a abrir por la tarde y finalmente ya con la oscuridad cierran los estomas. Sin embargo, paltos tiene diferentes mecanismos de adaptación a la sequía. Cuando palto evolucionó, no había quien le instalara un sistema de fertirriego. Entonces, aquí tenemos cómo se adapta. Durante la época de lluvias, ¿sí? Vean ustedes el nivel de transpiración, es alto, hay una disminución como a las 10 de la mañana, se recupera. Pero cuando inicia la sequía, ¿sí? Vean ustedes que ya no alcanza los niveles altos ni siquiera por la mañana. El árbol no se da el lujo de perder agua a ninguna hora del día. Cierre parcial de estomas, trata de mantenerlos así todo el día. Cuando ya está en plena sequía, inclusive menos apertura estomática por la mañana y trata de mantenerlo y eventualmente abrir un poquito por la tarde para hacer algo de fotosíntesis. Pero la planta sobrevive, la planta produce, ¿sí? Entonces, son mecanismos de adaptación que a veces, como se mencionaba por la mañana, Marco mencionaba, los paltos no son tan sensibles ni tan delicados como creemos. Tienen sus mecanismos de sobrevivencia, si no, no hubieran vivido tantos años. Ahora bien, el potencial de agua en las hojas, que el potencial de agua es qué tan hidratada está mi planta, también es afectado por la sequía. Aquí tenemos estas medidas de potencial de agua entre 4 y 6 de la mañana, que es cuando las plantas están más llenas de agua. Hemos comparado el mes de máxima sequía, que es junio, que es esta barrita, y en plena época de lluvias, que es esta de color intenso, comparado, ¿verdad? Hay diferencias, cada uno de estos es un portainjerto distinto, clonal, para hacer estos ensayos. Esta C es el criollo, que usualmente se usa en la región, este es un portainjerto de semilla, y este es Hass clonal, que lo usamos como referencia para ver realmente si hay un efecto del portainjerto. Y pues vemos que en la noche, en general, las plantas tienden a alcanzar un nivel muy similar